no verdad y un otro nombre. Pensi è morto, maschere cortina e cravashi awoita creación ta canta, por gloria proclama, para resucitar de majestad. Incomparable, inigualable, away y pase, el reino da tipo e gloria, tu de poder y majestad, poderoso por nombre está. Por nombre está, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso por nombre está, nada por comparar. Poderoso por nombre está, un otro nombre. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Amén, gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana, mi hermano. Oh, el Señor está aquí. Hemos venido a adorarlo. Gloria a su nombre. Oh, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos. Son muy bienvenidos en esta mañana a este lugar. Nos hemos dado cita aquí en esta mañana a adorar y a honrar al más grande, el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un texto de la palabra, mis amados hermanos. Vamos a leer el segundo capítulo del libro de Filipenses. Gloria a Dios, aleluya. Filipenses capítulo 2, vamos a estar leyendo estos 11 versos de la palabra del Señor Jesucristo. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente. ¿Ya tienen todos? Amén, gloria a Dios. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Leamos todos el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No hay otro nombre bajo el cielo dado a conocer a los hombres en el que podamos ser salvos. En el Señor Jesucristo. Ese es el nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a adorarlo en esta mañana, hermano. Cante con el alma, con el corazón, con entendimiento, sabiendo que para Él lo hacemos. Gloria a Dios, aleluya. Soy yo para que en mí tú pienses y Amén, que gloria a escuches mi clamor. Despierta lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, eres mi amigo fiel.
sus palabras, es su amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es su poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Tu momento allí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, it's your cross that saves me and rescued me. Just a moment, then you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, con una corona de espinas me hiciste rey por siempre. Dígalo esta mañana. Con una corona de espinas me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas me hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Dígalo fuerte. Te doy gloria, gloria. Dele la gloria a Dios. A ti, Aleluya. Jesús. Él está aquí en esta Te doy mañana. gloria, gloria. Démosle la gloria. Te doy gloria, gloria. Él se la merece. Te doy gloria, gloria. Tuya es. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Tu nueva gloria, gloria. Tu nueva gloria, gloria. Tu nueva gloria, gloria. Amo Jesús. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Él nos ha libertado, hermano. Por eso estamos aquí. Porque somos libres. Él nos ha hecho libres. Amén. Cántelo, dígalo, confiéselo, hermano. Denle el mejor aplauso al Señor en esta mañana. Oh, Él merece toda alabanza, toda adoración. Gloria a Dios, aleluya. Grande es nuestro Dios. ¿Cómo no adorar a este Dios maravilloso que nos ha dado todo? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti, lo que ha hecho por mí, lo que ha hecho por todos. Nos ha dado la vida, nos ha dado salvación, hermano. Solo que tenemos que acercarnos a Él, entender que su plan fue para salvarte,
para salvarme. Él no vino por otra cosa. La Biblia dice que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Gloria a Dios, aleluya. Oremos, hermanos, soberano Dios. Te damos gracias, Señor. Oh, bendito Dios, aleluya. Cuán grande es tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, gracias por lo que tú nos has dado, Dios mío. Esta salvación tan grande que hoy tenemos. Oh, bendito Dios, te adoramos. La gloria, la honra, la alabanza, toda adoración es para ti en esta mañana. Recibe la adoración de tu pueblo. Oh, te adoramos, Jesús, te adoramos. Grande eres, Señor, aleluya. Grande es tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Cuán grande nuestro Dios, amén. Pueden estar cómodos, hermanos. Invito al hermano Giovanni y al hermano Libardo que nos hagan el favor y nos colecten la ofrenda. Entre tanto que esperen un momento, hermano Libardo, hermano Giovanni. Vamos a oír primero el informe y luego continuarán ustedes colectando la ofrenda. Invito a la hermana Rosmali para que nos dé el informe. Dios les bendiga. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, estoy muy contenta de poder estar aquí nuevamente con todos ustedes. Para los que no saben, estuve en la convención de Cali, amén. Y bueno, esta mañana, antes de ver el video misionero, hermanos, les quiero contar un poco de esa experiencia tan maravillosa que viví. De verdad que, bueno, hasta me pongo un poco emocional porque es tan bello, hermanos, déjame decirles, ver cuántas personas de diferentes países se reunieron en un solo lugar para adorar y glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el primer día que yo estuve, creo que todas compartimos el mismo sentimiento. Cuando llegamos a ese estadio y vimos lo grande que era y cómo lentamente se iba llenando ese estadio de personas y todos estábamos reunidos con nuestras banderas cantando. Hermanos, yo creo que en ese momento yo solamente miraba a mi alrededor y daba gracias a Dios. Era lo único que nos quedaba, es dar gracias al Señor, porque Él ha sido tan bueno, pero no solamente con nosotros, sino con todas las naciones, con todas las personas, y ver cómo Dios ha impactado la vida de tantas naciones, de tanto pueblo, de tantas personas de diferente país, hermano, es algo maravilloso. Y creo que las palabras, hoy les puedo hablar muy bonito, pero no alcanzarán a describir la gloria de Dios. Lo más bonito de la convención es que pudimos sentir la presencia del Señor y que Él se derramó medio de cada uno de nosotros. Hermanos, yo no sé si usted no está contento esta mañana, pero estoy hablando de un Dios grande, un Dios que tiene un pueblo, amén, un Dios que tiene a su pueblo. Sacco e susta bimita, spera su venida. Mi sacco e susta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco e susta bimita, spera su venida. Mi sacco e susta bimita, spera su venida.
ela vira mirão, ela pone mi pia para saber, ela risa mi si, ela vira mirão, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi armatura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi armatura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Un pecador, ma vai cerca Jesús. Peregrinas con agua su cruz.
sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está Vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo,
belleza es indescriptible, difícil de Amén. Gloria a Dios. Cuán tus grande obras son incomprensibles. Gloria a tu No hay nombre. nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Majestad, enthronado está. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy de ti. Maravillado soy de ti. Puede decirlo esta Santo mañana. Dios. Santo Dios, que se escuche en la iglesia. La gloria es maravillado estoy. Dígalo una vez más. Maravillado estoy. Cuán grande es nuestro Somos Dios. maravillados de ti, Señor. Dígalo, hermano, dígalo. Las cosas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Santo Dios, tú mereces toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Gloria a Dios. Dele ese aplauso con el alma, con entendimiento, porque grande es nuestro Dios y estamos maravillados de Él por lo que Él ha hecho, lo que Él hace, lo que hoy hace por ti y por mí. Oh bendito Dios, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Oh, grande es tu nombre. Grande es tu nombre, Señor, aleluya. Oh, santo tú eres, mi Dios. Alábele, hermano, alábele. Él está aquí en esta mañana. Sienta su presencia a su lado. Oh, bendito Dios, aleluya. Oh, grande es tu nombre, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Tu iglesia te alaba, te glorifica, te adora, Señor. Oh, bendito tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Oh, bendito es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, aleluya. ¿Cómo parar, hermano, de adorar a este Dios? Es imposible. Vivimos agradecidos con Él, porque Él ha hecho tantas cosas por cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Le hemos cantado a nuestro Dios. Ahora nos sentaremos a la mesa a recibir de Él su palabra.
Él conoce su necesidad, hermano y amigo. Solo créale a Dios. Solamente eso, créale a Dios. La palabra de Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y todo el que a Él viene, Él no le echa fuera. Él le recibe. Amén. Y usted ha venido en esta mañana a recibir la palabra del Señor. Así que créale a Dios, hermano y amigo, lo que Él tenga para usted en esta mañana. Oremos al Señor Jesús por el hermano Andrés, que sea el Señor usándole grandemente. Soberano Dios, te damos gracias. Oh, bendito eres, Jesús. Aquí estamos en esta mañana, Señor, delante de tu presencia, mi Dios. Conoces tú la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los hermanos, de los amigos, de todos, Señor Jesucristo. Pero sabemos que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor, y puedes darnos a cada uno lo que necesitemos, lo que nos haga falta en esta mañana, Señor. Usa a tu siervo en esta mañana, Señor. Úngele con tu palabra y háblanos, Señor, en esta mañana. Demos un gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios una vez más. Gloria a Dios. Les dejo en compañía de nuestro hermano Andrés. Dios les bendiga, hermanos. Presento mi saludo cristiano en el nombre de Jesús. A Dios gracias por su misericordia, a Dios gracias por su verdad. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Hay razones para estar felices, ¿verdad? Hay razones por las cuales nosotros podemos sentir alegría, muchas razones, pero hay una razón que lo transforma todo, y es que por amor Jesús entregó su vida por todos nosotros. Y creo que esa es una razón, o la mayor razón, para decir que nosotros esta mañana estamos plenamente felices porque Jesús está con nosotros. Amén. Voy a invitarlos a tomar lectura de la palabra de Dios. Hay un texto muy conocido y del cual quizás yo predico bastante, me gusta bastante. Y está ubicado en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 8, el verso 32. Vamos a leer verso 31 y verso 32. San Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Dice la palabra de Dios, todos juntos por favor. Dijo Jesús, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pueden estar cómodos, por favor. Damos una cordial bienvenida a las personas que nos visitan. Amén. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a las personas que nos visitan de otros países. Estaba escuchando el informe de la hermana Rosmarly y realmente Dios ha venido cambiando la historia de América Latina, ¿cierto que sí? Desde el encuentro personal con Jesús. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con la obra del Espíritu Santo, somos una iglesia de más de 1 millón de personas en Colombia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Somos una iglesia que tenemos 44 misiones internacionales, y eso significa que la obra de Dios ha venido tomando curso. En Colombia nuestra misión tiene más de 5,000 pastores. A nivel internacional tiene algo más de 400 pastores y más
de 400,000 personas alrededor del mundo que hablan en el nombre de Jesús. Pero no somos los únicos. Dios también ha ido levantando misiones y Dios ha ido bendiciendo a otros hombres, a otras misiones, para predicar en el único nombre que cambia la vida y el corazón. Quiere decir que la obra de Dios no se detiene. La obra de Dios permanece y permanecerá hasta que Él decida. Amén. Bien, hermanos, quiero esta mañana predicar bajo una pregunta. ¿Por qué los cristianos creen que la fe es mejor que la duda? ¿Por qué los cristianos creen que la fe es mejor que la duda? Hay una condición natural del ser humano de casi que de dudar de todo, ¿cierto que sí? Entonces uno llega a un país y toma un transporte y uno leyó que el transporte va a ese lado, pero uno se pregunta, ¿será que sí o solo me pasa a mí? ¿Cierto? Uno se sube al avión y uno, hasta que no le dicen bienvenidos al vuelo y le dan el vuelo, el número de vuelo con destino a tal ciudad o a tal país, uno no queda tranquilo, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Creo que nos ha pasado. Hay una condición natural del ser humano de plantearse inquietudes. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, el cristianismo ha sido una de las creencias más discutidas en la historia de la humanidad. Incluso ninguna religión ha tenido tanto ataque y ninguna creencia ha sufrido tanto ataque como el cristianismo, después de que el mismo Jesús lo implantó y lo implementó hace un poco más de 2000 años. Por supuesto, desde el entender cómo operan o cómo funcionan las creencias, esto tiene bastante relevancia, porque ¿qué nos hace pensar que el cristianismo es verdadero? ¿Y qué nos hace pensar que lo que nosotros tenemos y en lo que nosotros creemos es verdadero? ¿Cierto que sí? Porque mucha gente ataca nuestra creencia. Muchas personas atacan nuestras formas, y muchas personas piensan incluso que nosotros estamos locos. ¿Es verdad? Y realmente pensar que estamos locos es una perspectiva razonable desde la visión de otros. No los juzgamos mal, no, está bien. Nosotros hacemos cosas que son distintas a lo que los demás hacen. Y tiene razón de alguna manera en pensar que nosotros estamos locos, ¿cierto que sí? Imagínate, abstráete, piensa desde afuera. ¿Qué pensarías si tú no tuvieras una creencia y vieras que las personas llegan, se congregan, aplauden, cierran sus ojos, levantan sus manos y hablan solos? ¿Qué pensarías? Que están locos. ¿Es correcto? Claro. Y muchas personas piensan y nos juzgan y nos dicen, oiga, ¿y tú por qué vas a ese lugar? ¿Cierto? Alguna vez yo soy profesor de la universidad en Colombia, y una compañera, una profesora me dijo, Carlos Andrés, ¿tú por qué crees en lo que crees? ¿Tú por qué vas a la iglesia? ¿Tú por qué haces lo que haces? Y yo le dije y le contesté, le dije, ella se llama Sandra, y le dije, Sandra, ¿tú por qué vienes a la universidad? Y me dijo, porque la universidad me trae conocimiento. Ok, ¿te cambia el estilo de vida? Y me dijo, sí,
cambia el estilo de vida, te posibilita estar frente a otros, frente a la sociedad y frente a tus estudiantes pensando de manera distinta. Y me dijo, sí. ¿Y te sientes bien? Y me dijo, sí. ¿Y ganas bien? Y me dijo, sí. Y yo, ok. Precisamente por esa razón yo voy a la iglesia. Por la razón de que en la iglesia me educo. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia aprendo. En la iglesia conozco. Y lo que aprendo en la iglesia por la predicación del evangelio cambia mi vida, le da una razón y un propósito a mi vida, y yo me siento pleno y convencido que lo que creo transforma mi vida. Eso significa que cuando nosotros estamos en lo que estamos, aun cuando otros nos vean como distintos o raros, nosotros tenemos un argumento para decir que lo que hacemos en la iglesia es escuchar la palabra, recibir la palabra, y esa palabra produce en nosotros una certeza, una convicción, una forma distinta y una calidad de vida no comparable con el sistema humano. Es no comparable. Fíjense que cuando nosotros hablamos desde la ciencia todo el tiempo está comparando, todo el tiempo está midiendo. Medir es comparar. Cuando yo mido, estoy comparando algo. Yo pongo una regla y la regla tiene unos números, y esos números yo los pongo aquí, y lo que estoy haciendo es comparando el valor de esa regla con cuánto mide esto, y yo digo que eso es verdadero, ¿cierto que sí? Ahora, cuando nosotros hablamos del estilo de vida que nosotros tenemos y lo comparamos con el estilo de vida que lleva el mundo, nuestro sistema, si bien es como una regla para otros, porque compara, implica que nuestro sistema para ellos no tiene comparación, porque es distinto. Nuestras formas, nuestras creencias y lo que nosotros hacemos realmente no tiene comparación, y eso es tal vez lo que lo hace distinto. Y quiero enfocarme esta mañana en hablar justamente por qué nuestras formas y nuestras creencias nos hacen plantear un estilo de vida o una conexión que están por encima de la duda, porque dudar está bien. ¿Cuántos han dudado alguna vez? Hemos dudado, es decir, es una condición humana, ¿cierto? De nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento. Si no dudáramos, tal vez ni pensaríamos. Es decir, no tuviéramos la capacidad de razonar. Pero resulta que cuando Dios nos creó a nosotros, nos hizo con la capacidad de razonar, con la capacidad de pensar. Y resulta que dudar hace parte de la construcción de pensamiento, ¿cierto que sí? Ahora, ¿por qué, según Jesús, la fe es mejor que la evidencia, incluso que la razón? Y quizás esa es una pregunta que cautiva a muchos en su peregrinaje, en su transcurrir por la fe. Quizás puede intensificarse durante algunos periodos de dolor, de sufrimiento, la fe, ¿cierto? Puede intensificarse cuando nosotros estamos sometidos a ciertas presiones, sean individuales, sean familiares, sean sociales, sean culturales. Pareciera que la fe tiene unos picos, ¿cierto? Unos saltos. A veces está arriba y a veces está aquí abajo, ¿cierto? Sin embargo, cuando pareciera que en ocasiones la fe no ofrece mucho, o ni siquiera tiene sentido en un mundo que parece cruel, entonces hay gente que se pregunta: ¿y yo por qué creo? ¿Y yo por qué creo? Porque es que hay presiones de afuera que te están diciendo: hey, estás loco. Hay presiones externas que te dicen: ¿por qué estás en la iglesia?
Hay presiones de afuera que te dicen, ven, piénsalo detenidamente y da razón si eso que crees es verdadero. Quizás esta pregunta de por qué los cristianos creen que la fe es mejor que la duda se intensifica durante ese tiempo que parece que la fe distorsiona o cambia la realidad en vez de aclararla. Claro, nosotros a veces no entendemos cómo es que actúa la fe. A veces no lo entendemos y pareciera ser que está por fuera de la realidad del hombre, porque en ocasiones incluso algunos han usado la fe para manipular a las personas. Se ha usado la fe para cambiar el pensamiento y simplemente atraer a las personas a que hagan algo bajo un interés personal. Eso ha pasado. Incluso nos señalan, no a nosotros, sino en términos generales al cristianismo. Y esa es una de las formas en que la gente a veces parece atacarnos, porque nosotros pensamos, o la gente piensa, que la fe manipula a las personas. Sin embargo, con todo esto, aún estamos aquí. Y con todo eso, nosotros decidimos creer. ¿Cuántos dicen amén? Hemos creído, ¿cierto? ¿Alguna vez se vieron la película de, ya se me olvidó, Jones? Indiana Jones, gracias. Indiana Jones. ¿Vieron la película? Hay una película en una de las series de ellos, de Indiana Jones. En algún momento él tiene que caminar de una montaña a otra. Y entonces en la película dicen, debes dar un salto de fe. ¿Cierto que sí? Solamente tienes que creer. ¿Se lo vieron en algún momento? Sí, algunos. Lo tienen que creer. ¿E Indiana qué hizo? Cerró sus ojos y se tiró. Y cuando él dio su paso adelante, se encontró que ahí había un puente. Resulta que cuando nosotros hablamos de la fe, pareciera ser que estuviéramos dando saltos de fe, ¿cierto? Aún así nosotros estamos aquí porque hemos visto que cuando creemos y hemos comprobado que la creencia en un Dios que es poderoso nos permite caminar aún cuando nosotros ni siquiera sabemos para dónde vamos. Y eso es ilógico. A todas luces, a toda razón, eso parece ilógico. Y es ilógico, ¿cierto? ¿Te subirías en un bus que no sabe para dónde va? No, ¿cierto? ¿Tomarías un avión que no sabe cuál destino tiene? No. ¿Tomarías un tren que simplemente arrancó y se fue? No. El evangelio no es, permítanme la expresión, de mochileros, ¿cierto? ¿Saben cuál es la expresión del mochilero? El que toma una maleta y sale a caminar por el mundo sin rumbo alguno a ver qué se encuentra. No, si bien el evangelio y la fe es todo un viaje, y en ese viaje hay toda una aventura, nosotros tenemos un destino fijo, tenemos una esperanza fija y sabemos que lo que nosotros creemos es verdadero. Pero eso parece loco para quienes no tienen nuestra creencia. Eso parece loco para quienes que piensan que lo que nosotros creemos no es correcto. Y entonces aquí es cuando tenemos que empezar a pensar que la fe no solamente es una creencia ciega, que la fe no solamente es una forma de hacer las cosas y ya está, sino que la fe tiene o necesita una evidencia que nos permita asirnos, que nos permita aprendernos, que nos permita agarrar nuestra convicción. Y entonces ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que lo que nosotros tenemos es distinto, y efectivamente es distinto. Pero ¿por qué es distinto? Fíjense
que el apóstol Tomás pensaba así. Según el Evangelio de Juan, los demás discípulos le dijeron a Tomás que habían visto al Señor resucitado, a lo que Tomás replicó que él no creía hasta que no lo hubiera visto. ¿Cierto que sí? ¿Tenemos cómo juzgar a Tomás? No. ¿Quién había visto resucitar un muerto? En la historia de la humanidad, nunca. Nunca nadie había visto resucitar un muerto. Nadie. Eso era loquísimo. Eso, si hubieran noticieros, ese hubiera sido el espectáculo del siglo. ¿Cierto? Si hubieran habido redes sociales, ¿oíste? Es que Jesús resucitó. Y empezaba el TikTok y empezaba el Instagram y X y todas las redes sociales a anunciar que había resucitado uno y que nadie sabía cómo lo había hecho. Y yo les decía en una ocasión anterior, el único muerto que tuvo guardaespaldas, que tuvo escoltas, fue Jesús de Nazaret. Sorprendente. ¿Cierto que sí? Sorprendente. El único. Yo no conozco ningún otro. Imagínense, yo me muero y me ponen escolta. ¿Cierto? Es raro. Sin embargo, Tomás era un poco incrédulo. Tomás era tal vez de esos que se tomaba la información de manera cauta, precavida. Y entonces él empezaba a decir, ok, Jesús resucitó. Muy bien, él sabía que él había dicho que iba a resucitar. Pero él dijo, hey, un momento, esperen por favor. Necesito verlo y tocarlo. Una semana después, Tomás se encontró con Jesús, quien le dijo, hey, Tomás, ven acá por favor. Y le dijo, mete tu mano aquí, ¿cierto? Y métela en mi costado. ¿Qué le estaba diciendo? Deja de dudar y cree. Tremendo. Pero ¿por qué había que creer si la evidencia es importante? Había que creer por el testimonio de otros. Porque cuando una persona es testigo de un acontecimiento, se valida como verdadero. Cuando una persona habla de algo que ocurrió y que estuvo en cuerpo presente, es válido o se toma como verdadero. Pero hasta que Tomás no comprobó, simplemente no se dio cuenta que lo que habían dicho de Jesús era verdadero y era real. El discípulo lo hizo y Jesús replicó, ¿crees? Porque me has visto. Pero también dijo, felices los que no han visto, pero creen. Y resulta que esa es la fe. Está mal tener razón. Está mal tener conocimiento y que el conocimiento nos acerque a la fe. ¿Está mal? No, por supuesto no. ¿Cierto? Yo en principio, yo no tengo una fe ciega. Resulta que hay una crítica al cristianismo en la historia de la humanidad que se cataloga o lo catalogan como la fe ciega. ¿Y en qué consistía la fe ciega? Y era que en la antigüedad, cuando no lograban explicar un fenómeno natural como el trueno o el rayo, o no lograban explicar la lluvia y las mareas, y no lograban explicar muchos otros fenómenos naturales, el sol, la luna, entonces empezaron a haber deidades, formas de creencia. Entonces personas adoraron al sol, personas adoraron la luna, adoraron las estrellas, se creó el dios del mar, ¿cierto? Y con ello nacieron las mitologías, las formas de creencia de los seres humanos, mitologías. Formas humanas eran formas humanas o antropomórficas, formas humanas que intentaban explicar el comportamiento y la gente empezaba a creer en eso. Pero a medida que llegó la ciencia y llegó el conocimiento y se desarrolló la razón,
entonces empezaron a desmitificar o a quitar esas creencias, y entonces resulta que ya el sol es sol porque es una estrella que está en la galaxia, que tiene a su alrededor unos planetas, y los planetas orbitan alrededor de ella, y entonces ya no se necesita al Dios del sol. Y entonces empezaron a estudiar la luna y se dieron cuenta que la luna controlaba algunos procesos atmosféricos como el clima, y entonces ya no necesitaban al Dios de la luna. Y así sucesivamente, porque la razón empezó a aclarar el pensamiento del ser humano. Y la pregunta es, ¿eso está mal? De ninguna manera. Por supuesto, qué bien que podamos hoy entender algo de lo que Dios ha hecho, ¿cierto? Pero es interesante que nosotros también nos pensemos en que, bueno, y en esa línea de tiempo, en ese relacionamiento de entender, entonces empezaron a quitar la necesidad de Dios del pensamiento humano, y entonces lo llamaban el Dios de los huecos. ¿Por qué? Porque donde no había razón o pensamiento, o no se aclaraba algún fenómeno natural, entonces había una forma de creencia. Pero a medida que se fueron llenando esos vacíos con conocimiento, con intelecto, entonces fueron quitando a esas creencias, y por eso creen que el cristianismo no se necesita, y que la creencia en un Dios como el que nosotros tenemos no es necesaria, porque la gente piensa que no se necesita Dios, que a medida que el conocimiento o la ciencia vaya produciendo conocimiento, entonces se va a ir alejando a Dios. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos de cara a eso, tenemos que entender que efectivamente hay una evidencia comprobable, y a nosotros nos permite creer que cuando nosotros estamos frente a este Dios que anunciamos, hemos visto sus obras, hemos visto su poder, y hemos visto que Él hace cosas que nadie más hace. Y entonces ahí es donde nuestra creencia empieza a ocurrir, como que empezamos a ser testigos de lo que Dios hace en nuestra vida. Y les pongo un ejemplo, y vuelvo y lo insisto: ¿hubiéramos creído que Jesús nació de una virgen? Si lo hubiéramos creído. Si usted hubiera estado en el momento, ¿usted hubiera creído que Jesús nació de una virgen? Entonces le dicen, es que una joven allá en la esquina tuvo un hijo. Imagínate que es virgen. ¿Usted le creería? No, obvio no. Obvio no creeríamos eso. O sea, eso es salido de los cabellos. Y créanme, eso está fuera de nuestra realidad y nuestro entorno, porque el ser humano piensa naturalmente, porque el ser humano tiene una limitación en el pensamiento. Sin embargo, la profecía anunciaba que el Salvador de Israel y el Salvador del mundo iba a venir de una virgen. Pero oiga esto tan interesante: era la profecía, era el anuncio de que iba a venir un Mesías, pero no creían la forma. Y entonces, ¿cómo se iba a manifestar? Y entonces la única manera para hacer visible o comprobable esa evidencia fue que Jesús empezó su ministerio. Y cuando empezó su ministerio, empezó a hacer milagros y empezó a obrar en la vida de personas. Y Jesús no obraba sobre las personas que se creían sanas. Jesús obraba sobre las personas que tenían necesidad. Y entonces trabajó sobre el endemoniado gadareno, trabajó sobre la mujer con el flujo de sangre, trabajó sobre otros escenarios en los cuales Jesús hizo cosas que nadie más podía hacer. Por ejemplo, estaba con el paralítico, un paralítico que estaba la manifestación de que una vez al año llegaba un ángel y agitaba un estanque, y el primero que llegara al estanque, ese era sano. Pero resulta que él lo intentó y nunca llegó al estanque. No era capaz de llegar al estanque. Pero Jesús no necesitó del estanque. Jesús declaró la palabra y ese hombre fue sano.
Y es de eso, hay evidencia y hay testigos de eso. Pero aún así mucha gente no le creyó. Pero fíjense que hay un tema aquí muy interesante y tiene que ver con la resurrección de Jesús. ¿Quién antes en la historia de la humanidad había resucitado? Y yo les mencionaba en días anteriores que hubo algunas evidencias. ¿Cuáles evidencias? La evidencia de Enoch, que desapareció porque Dios se lo llevó, dice la Biblia. Estaba la experiencia del profeta, que un carro de fuego se lo llevó, ¿cierto? El profeta Elías. Y la más reciente en la época de Jesús era Lázaro. Y entonces cuando Jesús llega y llora porque Lázaro era su amigo y lo llama y le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro resucitó por sí mismo. El testimonio es que no, hubo alguien que lo llamó. Pero insisto, vuelvo al muerto con escolta. Muere Jesús, le ponen escolta porque pensaban que iba a ser toda una pantomima, iba a ser toda una película, ¿cierto? Iba a ser algo que simplemente se iban a llevar el cuerpo para montar todo un sistema de creencia. Pero incluso aún teniendo escolta, aún teniendo protección la tumba, porque tenía una piedra gigantesca, aún teniendo todas esas protecciones, la Biblia declara, y no solo la Biblia, la historia declara, la arqueología declara, la ciencia declara que hubo un hombre que se levantó de entre los muertos y ese hombre no está en esa tumba. Entonces ahí se hace comprobable, que lo que Jesús hizo anteriormente, incluso nacer de una virgen, fue posible. Porque hay una evidencia comprobable, hay una razón que nos lleva a pensar en eso. Pero en ese sentido, también es muy interesante que nosotros comencemos a pensar que no solo es por la evidencia o por lo que Él hace, porque la razón, hay muchos que conocen de Dios, hay muchos que conocen de este Jesús histórico, hay muchos que conocen acerca del Dios del cristianismo, pero aún así no lo creen. Muchos lo han estudiado, muchos lo han intentado entender y aún así las personas no se entregan. ¿Sabe por qué? Porque la razón pura y dura no es suficiente. La razón no es, digamos que no satisface los deseos del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque para la ciencia no hay verdades absolutas. Para la ciencia no hay verdades absolutas. ¿Qué significa? Significa, ¿hoy qué día es? Domingo. Son las 12 del día en Aruba. Y yo les digo, todos los domingos a las 12 del día llueve en Aruba. ¿Verdad o falso? Falso. De hecho, hay mayor probabilidad de que haga sol a que llueva por la ubicación geográfica. Así que para la ciencia no hay verdades absolutas. Y cuando nosotros empezamos a conocer que lo que Jesús dice es verdad, entonces la gente empieza a generar cierta reticencia. Y como la ciencia intenta entender a este Jesús desde el razonamiento y desde la ciencia, pues para la ciencia no hay verdades absolutas. Por lo tanto, entonces no existe una relación posible para que eso ocurra. Pero ¿qué estudia la ciencia? La ciencia estudia la materia, ¿cierto? ¿Qué estudia la ciencia? La materia. ¿Y qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y se puede medir. Eso es la materia. Y resulta que la ciencia, entender a Dios como Dios, pues es imposible, porque Dios en su esencia y en su naturaleza es espíritu. Él no es materia, ¿cierto? Él no es materia. Pero Él lo resuelve cuando, siendo Dios, Él no dejó de ser Dios, toma forma de hombre. ¿En qué se convirtió?
en materia. Y cuando él adquiere la forma de materia, entonces la ciencia ya lo puede estudiar a él y la razón empieza a conceptuar sobre ese Jesús que hace cosas y que resucitó de entre los muertos. Y aunque hay mucha gente que le cuesta creerlo, que cuesta creer que eso haya sido posible, no tienen cómo desvirtuarlo o no tienen cómo contradecirlo. ¿Saben por qué? Porque contra la verdad no hay nada. Después de la verdad no hay nada. Después de que la realidad se manifiesta, no hay nada. Y entonces ahí es donde los cristianos empezamos a tener una relación permanente con un Dios que ha hecho cosas que nadie más hace. Y ahí es donde nosotros empezamos a pensar que nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestras acciones deben estar dirigidas u orientadas hacia la permanencia en un Dios que hace que las cosas sean distintas. Casi estoy seguro, y el apóstol Pablo lo declara. El apóstol Pablo lo declara. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Es decir, nosotros estamos perdidos si Jesús no hubiera resucitado. Y es más, lo amplía y dice: seríamos las personas de mayor lástima en la historia de la humanidad creer en un Dios que no ha podido resucitar. Y yo les hago una pregunta: ¿qué otro Dios en la historia de la humanidad ha resucitado? Y no hay evidencia comprobable de que haya habido otro Dios, otra creencia, otra deidad, hombre alguno que demuestre, que haya demostrado que su Dios o su creencia muestre a un Dios resucitado. Pues yo quiero decirle que en el cristianismo sí hay esa evidencia, sí existe esa evidencia. Y esa evidencia es incontrovertible. Es decir, no hay cómo desvirtuar esa realidad. Y aunque para la ciencia no hay verdades absolutas, es una verdad evidente, científica, comprobable, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y algunos hubieran pensado que hubiera sido, no, es que en Jesús ocurrió desde la medicina. Hay una evaluación, una forma en que las personas mueren técnicamente y parecen muertos. Eso lo llaman estados catatónicos, ¿cierto? Es decir, la medicina posibilita que una persona técnicamente murió y que después de 2, 3, 4 horas otra vez volvió a la vida. Y entonces hubieran dicho: no, efectivamente Jesús murió y por un estado catatónico resucitó. No hay evidencia de que ocurra después de 3 días. No hay evidencia de eso. Sin embargo, digamos, dudemos, permitámonos dudar de que eso hubiera sido posible. Permitámonos creer que era un estado catatónico, que simplemente él no murió, sino que quedó en ese estado catatónico. Parecía muerto, pero no murió. Ok, vámonos a la realidad. ¿Qué hubiera tenido que pasar humanamente, fisiológicamente, biológicamente? ¿Qué hubiera tenido que pasar? No, si él no hubiera muerto, sino que hubiera vuelto a la vida en el estado catatónico, ¿qué hubiera tenido que pasar después de eso? Que ese Jesús tenía que volver a morir. Porque nadie es eterno en la visión humana. Físicamente y biológicamente no hay cómo permitir que una persona viva tantos años. Históricamente se demuestra que Matusalén vivió 969 años. Los patriarcas antes del diluvio vivieron muchos años, siglos enteros. Adán vivió 930 años.
Y así sucesivamente. Después del diluvio, la gente empezó a vivir menos, 120 años, 100 años. Y eso tiene una explicación también teológica y climatológica, geológica más bien, muy interesante. Sin embargo, todas las personas biológicamente tenían que morir. Pero resulta que este Jesús, muy particularmente, resucitó al tercer día y vivió, o digamos que se mostró unos 50 días más. ¿Cierto que sí? Y resulta que en ese tránsito, ese Jesús, muy particularmente, y no solamente lo dice la historia, la Biblia, sino que lo cuenta la historia, es que Jesús rompió todas las barreras naturales. ¿Y cómo las rompió? Jesús ascendió al cielo. ¿Ustedes se imaginan a Jesús ascendiendo al cielo? Toda la gente como que, con la boca abierta. Wow, ¿cierto? Como que, ¿sí o no? Y entonces a los lados habían dos personas que la Biblia declara que eran ángeles. Y habían dos personas que le dicen: hey, ¿y tú qué onda? ¿Cierto? Les digo, ay, como que para ellos era normal que eso ocurriera. Pero ¿qué les dijo? ¿Ustedes qué hacen mirando a este Jesús que va al cielo? Si ese Jesús que ascendió, él mismo volverá y nos salvará. Y ahí hay algo interesantísimo. Jesús no volvió a la tumba. Jesús no volvió a morir. Jesús ascendió al cielo porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que cuando uno hace un experimento científico, uno necesita estadística. Y entonces tiene que repetir el experimento 2, 3, 5, 10, 20, 30 veces. El número mágico en la estadística para validar un experimento son 30 repeticiones. El mismo experimento repetido 30 veces. Porque cuando uno incrementa el número de experimentos y empieza a mirar las pequeñas variaciones, la estadística me dice que eventualmente, digamos que reduzco el error entre más repeticiones desarrollo o hago. Pero resulta que Jesús repitió la historia, pero no repitió la historia de la resurrección. Porque si Jesús hubiera tenido que volver a morir, entonces el testimonio y nuestra creencia no sería una creencia válida. Pero ¿sabe cómo demostró que Él era Dios? Cuando además de resucitar, ascendió al cielo. Rompió todas las leyes naturales de la física. Todas. Iba con gravedad negativa. Wow. Iba hacia arriba. Se llama gravedad negativa. La gravedad positiva es que los cuerpos celestes nos permiten tener una gravedad positiva. Gracias a la gravedad, nosotros no estamos desintegrados. ¿Sí? Si no hubiese gravedad, estaríamos desintegrados, casi que en átomos volando. ¿Cierto? Pero la gravedad existe y eso nos permite que los seres humanos biológicamente estemos compactos y podamos ser individuos. ¿Cierto? Pero resulta que Jesús, empezó con gravedad negativa, es decir, hacia arriba, y no se desintegró, sino que hubo una promesa. Ese Jesús que ustedes están viendo ir al cielo, Él volverá y nos salvará. Así que la razón es importante. Así que la razón es importante. Y dudar es necesario. No hay problema con la duda. Podemos repensarnos lo que creemos y podemos plantearnos el por qué sí y el por qué no de muchas situaciones. Está bien dudar. Es una condición humana natural.
Nos hace distintos, somos distintivos por eso. Nos distanciamos de los animales. A mí cuando me dicen que es que yo pertenezco a una especie, yo vuelvo y les digo, hey, wait. Ok, digamos que tengo un aspecto biológico, pero ¿sabe qué me hace distinto a todas las demás especies? Que tengo la capacidad de razonar, que tengo la capacidad de pensar. Y eso es distinto. Es más, los ateos, los no creyentes, los que definitivamente no creen, no saben cómo explicar el pensamiento humano. ¿Sabe por qué? Porque para ellos todo es materia. Y para ellos todo es natural y digamos que son procesos cerebrales. Pero cuando tú le explicas o le preguntas a un no creyente tipo ateo o tipo agnóstico, ¿cómo explicas el pensamiento? ¿Sabes qué te va a decir? No encuentro respuesta posible para eso. Pero yo sí creo, y la Biblia me demuestra que ese Dios que tomó forma de hombre, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo, su palabra me dice que Él nos creó a imagen y semejanza. Y ahí es donde la fe empieza a cobrar sentido. Ya no solo es la razón, ya no solo es la evidencia que me lleva a demostrar o a comprobar más bien que lo que Jesús dijo que hacía, lo hizo, lo cumplió y yo lo espero, sino que demostró, incluso nos dio razón desde nuestros antecedentes de nuestra existencia. Wow. Él hubiera tenido por qué darnos razón de los antecedentes nuestros. No. Pero aún así, su palabra empieza a llevar un proceso y a demostrarle al hombre que en la historia de la humanidad Él siempre ha estado con él, siempre lo ha acompañado, siempre ha pensado en el hombre con una razón. ¿Y sabe cuál es la razón? El relacionamiento. Relacionarse con una creación que pudiera interactuar con Él de manera autónoma, no obligada. Porque Él ya tenía otra creación. ¿Y qué eran los ángeles? Sino una creación de Dios. Los ángeles son una creación de Dios. Pero resulta que los ángeles no tenían opción. O obedecían o obedecían. Hasta que hubo uno por ahí atrevido, ¿cierto? Uno bien atrevido, que quiso ocupar el puesto de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Como ellos no tenían opción, lo cortó y lo destituyó y lo lanzó. Y tú te crees muy grandecito, amigo. Ok, te largas de aquí, porque no tenía opción. Pero Él tuvo en su intención crear una criatura que se pudiera relacionar con Él. Y cuando Él crea la criatura, Él desarrolla la criatura para que se encuentre con Él, pero de manera autónoma, es decir, no obligada. Entonces le dio una condición a esa criatura. ¿Cuál condición? El libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad que tienen los seres humanos de decidir por sí mismos. Entonces, en el universo creado, en este universo en el cual nosotros existimos, hay dos seres soberanos. Dos seres. ¿Cuáles son los dos seres soberanos? Uno es Dios, que Él es Rey soberano. A veces pensamos que Él es el único soberano. No, Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Él hizo lo que quiso, cuando quiso, como quiso, y punto. Pero también está el hombre, porque nos hizo con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y simplemente nos advirtió: hey, del árbol que está en el huerto, de todos los árboles podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás. Y el hombre tomó una decisión, ¿cierto? El hombre tomó una decisión. El hombre tomó una decisión. Porque ¿qué hubiera pasado si Dios hace una creación? Es decir,
una raza como la nuestra, unas criaturas como las nuestras, como la nuestra, sin capacidad de elegir, entonces hubiera pasado lo mismo. Teníamos que obligarnos, por obligación, teníamos que obligarnos a obedecerlo en lo que él dijera. Y entonces ahí ya no hay relación. Ahí hay una obligación. Ahí ya no hay relación. Ahí hay una obligación. El hombre, el ser humano, no puede tomar decisiones. Y cuando no hay capacidad de tomar decisiones, no hay relación. Y entonces resulta que Él crea al hombre y sopla hálito de vida, pero nos dio esa capacidad de tomar decisiones. Es decir, en nuestra limitación nos hizo soberanos, a imagen y semejanza de Él. O sea, es que eso no es nada raro. Ahora, teniendo esa configuración, ¿cuál era la intención de darle al hombre? Nos puso el mayor problema del mundo: tomar decisiones. Tenemos problemas hasta de qué vamos a comer, ¿cierto? En decidir qué vamos a comer. No, va uno a un restaurante y quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y tenemos ese problema. Pero ¿sabe una cosa? Él quería una raza, una criatura que tuviera interacción permanente con Él. Y esa interacción permanente fuera una interacción voluntaria, sin obligaciones, sino que naciera de esa propia naturaleza del ser humano y que pudiera tener un encuentro real con ese Dios que lo había creado. Y de hecho por eso la Biblia declara: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero como el hombre tomó la decisión, también tiene la decisión de creer o no creer, de fluir o no fluir, de relacionarse o no relacionarse. Y eso no está mal, ojo, no está mal desde nuestra naturaleza, pero desde el encuentro o el desencuentro con Dios sí tenemos unos problemas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos declara que la razón nos permite conocerlo a Él, ¿cierto? La razón nos permite entender mucho de sus procesos, pero la fe nos permite relación. Y por eso es que hay muchos científicos, algunos, bueno, no muchos, porque la estadística me dice que más del 90% de los premios Nobel son cristianos. O sea que solamente son algunos científicos. Algunos científicos nos dicen que no es necesario creer en Dios, y la gente le cree a esos científicos. O sea que, ¿en quién tiene fe? En el científico. Ahora, ¿qué ha hecho el científico para que yo le crea? Perdónenme, yo soy científico y yo soy el director científico de un centro de investigación en Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia. Y he podido hacer algunas cosas y he escrito artículos científicos y tengo patentes. Pero ¿sabes yo qué he hecho por la humanidad? Nada. Más allá de que hayan buenas intenciones, nunca nadie ha podido cambiar la historia de la humanidad como la ha cambiado la resurrección de Jesús. Nunca nadie. Así que aquí no se vale que yo sea don fulano de tal, el científico reconocido, algunos dirán el economista reconocido, otros serán el gran empresario Mark Zuckerberg, Elon Musk, como sea. Pero aún así, por más tecnología que desarrollen, por más pauta publicitaria y redes sociales se creen y existan, ninguno de ellos ha podido solucionar nada en el hombre. Quiere decir que el cristianismo me permite a mí tener relación, me permite a mí tener un encuentro con un Dios que hace verdaderas todas las cosas. Así que el cristianismo, comparado con las demás religiones, el cristianismo me da razón de que hay un Dios que es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Porque lo que dijo que iba a hacer, lo hizo.
ser lo hizo. Las demás deidades, Buda, Mahoma y todas las demás deidades, Mao Zedong y bueno, otros grandes pensamientos del mismo, el tibetano, no recuerdo, el del Tíbet, Mahatma Gandhi, hicieron reflexiones interesantísimas sobre el comportamiento humano. Hicieron reflexiones incluso antes de Cristo, estamos hablando de Confucio. Hicieron reflexiones interesantísimas sobre el desarrollo del pensamiento humano y cómo los seres humanos podían alcanzar ciertos estados de comportamiento social. ¡Wow! Interesantísimo, los he leído. Y hay cosas que son bien interesantes, ¿sabe? Pero cuando yo me encuentro con Jesús de Nazaret, ese Jesús de Nazaret no hizo una reflexión, no tenía una retórica, una forma de expresión única, no. Con Jesús ocurre, es más, si uno se pone a escuchar a Jesús de Nazaret, él no era de una retórica, él era de la acción, del demostrar, del dar evidencia a los hombres de que él era distinto, de empezarle a demostrar a los demás que lo que él hacía, él no necesitaba ni siquiera hablar. Es más, en ocasiones él cerró su boca. En ocasiones él cerró su boca con la mujer adúltera. ¿Qué hizo? Cerró la boca. Lo acusaban a la mujer. Y entonces se la traen a Jesús y le dicen: hey Jesús, que la sociedad es una cosa brava, una cosa tremenda. Y se la trajeron a Jesús y le dijo: hey Jesús, mira, ¿y tú qué vas a hacer con esta? Porque así la trataban. ¿Y tú qué vas a hacer con esta? No trajeron al varón. Sí, notan. La trajeron a ella porque la ley la juzgaba a ella, no al varón. Ajá. Y entonces resulta que se la trajeron. ¿Y qué hizo Jesús? Empezó a escribir en tierra. O sea, cambió su forma de comunicación. Dejó de hablar y esperó y empezó a escribir en tierra. Y después le reclamaron varias veces. Y todos listos con la piedra. Todos listos con la piedra. Y ok, Jesús, o tú tomas una decisión o nosotros la vamos a acribillar, porque eso es lo que dice la ley. Y entonces Jesús les hace una declaración contundente y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ok. Y entonces resulta que ellos, a veces nosotros pensamos que ellos se sintieron redarguidos, como regañados. No, pero Jesús no quiso decir eso. Jesús no los quiso regañar. No. ¿Sabe qué era lo que estaba diciendo de Jesús? El único que podía tirar la primera piedra y acusarla era el Mesías. Era el Mesías. Él era el único que podía acusarla. Y entonces cuando le dice: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra, les dijo: si ustedes creen que alguno de ustedes es el Mesías, lance la primera piedra. Trun, ahora sí, se les metió de frente. Porque es que Jesús no se viene con cuentos. Jesús siempre entra de frente. Él llega y donde llega, quita, limpia, purifica, cambia. Con Jesús no es a medias tintas. Estoy poniendo en aprietos a la hermana Rosmarly. Con Jesús no es a medias tintas. No. Y entonces resulta que ellos entendían la ley. Los que tenían la piedra entendían la ley y sabían que no podían lanzar la piedra, porque si no, eran blasfemos. Y entonces iba a venir la ley sobre ellos. Ahora sí los podía coger a los hombres. Y entonces ellos ya no querían morir. E inmediatamente Jesús llega. Yo me lo imagino a él con su particularidad. ¿Y dónde están esos que te acusaban, hombre? Se me salió el colombiano.
¿Y dónde están esos que te acusaban? Y entonces le dijo: hey, ¿sabes qué? Ni yo te condeno. ¿Y usted sabe qué significa esa expresión, ni yo? Ese ni yo es una expresión de posición de alguien que ostenta un título o una autoridad. Y él dijo: ni yo te condeno. Y le dijo: vete. Y le dio una indicación: y no peques más. Quiere decir que la razón me da evidencia y me hace entender la obra de Dios, pero aún así la razón no es suficiente para tener una relación con Él. Pero la fe que es convicción, que es certeza, que es confianza en ese Dios, esa fe me permite tener una relación. Por eso el cristianismo habla de la fe, y la Biblia declara, Jesús declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si no hay una convicción, que si no hay una certeza, que si no hay una relación, que si no hay un encuentro con Él, por más razón que tengas, por más pensamiento que tengas, si no te relacionas con Él, va a ser imposible tener una relación verdadera. Y está bien, Dios no te obliga. Él no te obliga. Hay gente que viene a la iglesia y vuelve y se va en el mismo estado en el que llegó. ¿Y tenemos por qué acusarlos o señalarlos? No. Cada quien decide su propio destino. Cada quien decide, porque es que Dios no tiene personas obligadas. Jesús no obliga a las personas, al contrario, Él las libera, Él las cambia, Él las transforma. Así que el evangelio no produce cargas. El evangelio no produce opresión. Como que, uy, esto tan pesado, es que soy evangélico y no puedo hacer esto. No, estás equivocado y estás viviendo un mal evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio no ata al hombre, el evangelio lo libera. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dele ese aplauso a Él, por favor. Así que yo tengo conocimiento de un Dios y lo he comparado con otros dioses, y solo encuentro que hay uno que es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Porque todo lo que ha prometido hacer lo ha hecho. ¿Y qué es la verdad? Yo vuelvo y cada vez que vengo a Aruba siempre les digo y les hablo sobre la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que está en el entorno de la realidad. O sea, ¿es verdad que usted y yo estamos aquí? ¿Sí? ¿Hay evidencia de eso? ¿Es comprobable? ¿Cierto que sí? Ok. Pues resulta que la verdad de la que Jesús habla es una verdad que lo hace a Él real. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios verdadero, sí, pero inmaterial. Era un Dios inmaterial. Y aunque se relacionaba con el pueblo judío, ese Dios era un Dios inmaterial. Pero ¿sabes una cosa? Él cambió esa realidad. ¿Y cómo la cambió? La cambió cuando Él se manifiesta en forma de hombre. Pregunta, ¿Él dejó de ser Dios? No, Él siguió siendo Dios. Porque es que hay algunos que le atribuyen que cuando Jesús tomó forma de hombre y como Él se humilló, la Biblia declara que Él se humilló hasta la muerte y muerte en la cruz, entonces piensan que Él dejó de ser Dios. No, hay una cosa interesantísima en Jesús, y es que Jesús es omnipotente y es omnipresente. ¿Qué significa? Que Él puede hacer todo lo que Él quiera como Él quiera, porque además es soberano, y que Él habita en todo lugar al mismo tiempo, porque es omnipresente.
Entonces estaba en la eternidad, porque la eternidad no es un lugar de tiempo, es un estado, es una forma de estar donde el tiempo no existe, pero también estaba en el tiempo. Va. Y sabe que hizo ese Dios que es verdadero, se mostró para que la gente lo pudiera conocer, para que la gente lo pudiera entender. Y cuando la gente vio y conoció y entendió, así como Tomás, entonces la gente pudo darse cuenta que ese Jesús es un Dios real, que tiene relación con el hombre. Y la fe es una relación. La fe, y quiero ir terminando con esto, la fe es un estilo de vida que me acerca, me conecta. Entonces la fe no es palmar y brincar y no, eso no es la fe. Eso hace parte, esas son las formas, pero eso no es la fe. La fe es una relación. Hay gente que viene a la iglesia y quizás no palman, quizás no levantan sus manos, pero son personas que creen. Así que yo quiero decirles esta mañana, esta tarde ya, quiero decirles que la fe es una relación, es un estilo de vida. ¿Y cómo se desarrolla ese estilo de vida? Es simple, pero poderoso. ¿Y cómo es simple? Es simple porque la Biblia dice que si yo creo que Dios existe, tengo que creer que Él está. ¿Cierto? Tengo que permitirme la forma de pensamiento de que Él está. Y cuando yo creo que Él está, Él nos premia porque nosotros lo buscamos. La Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y quiénes son los que buscan? Los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que buscan, no, los que tienen una relación con Él. Porque una persona que no tenga, si mi vecino no tiene una relación conmigo, ¿el vecino viene y me busca? No, él no me busca. Pero si mi vecino tiene una relación conmigo, él viene y yo voy. Y va y viene, y va y viene. Así que cuando tú y yo tenemos relación con Dios, entonces Él ya vino. Ahora yo lo busco porque quiero tener un encuentro de pensamiento, de corazón, de actitud, de relación con Él. Y entonces la fe me permite creer cosas. Me permite creer cosas no salidas. Bueno, sí, un poco salidas de la realidad. Un poco. Imagínense pensarse que yo puedo cambiar. Pensarse que tú puedes cambiar. Hay gente que se siente tan pecadora. Alguna vez un señor me dijo, yo no voy a la iglesia porque yo soy tan pecador. Y yo le dije, ¿y qué con eso? Y me dijo, me siento mal. Fantástico. ¿Cómo así? Me dijo, claro, porque cuando tú te sientes que no estás obrando bien, eso se llama arrepentimiento. Eso se llama autorreconocimiento. Yo me autorreconozco como una persona que necesita de Dios. Pero arrepentirme no es suficiente. No es suficiente. No. Tú tienes una discusión con tu esposa y la cosa iba mal en la discusión y dijiste cosas que no querías decir, pero las dijiste. Y entonces después vas y dices, hoy sí, cometí un error gigante. Y entonces uno va y pide perdón. O sea, ¿qué fue lo primero? Me arrepentí. Esto no debió haber pasado. Me arrepentí, me autorreconocí. No debía haber dicho esto. Y entonces uno va y dice, ¿me perdonas? Los que dicen. Y entonces llega, ¿y qué se necesita para el perdón? ¿Yo me puedo perdonar a mí mismo? No, yo no me puedo perdonar a mí mismo.
¿Sabes qué se necesita? Que la otra persona en su decisión me perdone. Es decir, que para el arrepentimiento se necesita uno, porque yo me autorreconozco. Pero para el perdón se necesitan dos. Y la Biblia dice: arrepiéntanse. Ok, es decir, autorreconozcámonos. Veámonos como que, hey, la cosa no va bien con Dios y sigo así. Eso es lo que dice el arrepentimiento. Pero hasta que no hay bautismo, no hay perdón. Y entonces por eso es que tenemos gente que vive todo el tiempo arrepentida, pero nada de perdón. Y vuelven y la hacen, y vuelven y la hacen, y repiten y repiten y repiten. Pero cuando tú y yo tenemos una relación, cuando tú y yo tenemos fe, confianza, convicción, yo no solo me arrepiento, sino que mantengo una relación permanente y necesito que mis pecados sean perdonados. Y tan grande es Dios que en esa relación con el hombre no solo lo deja con el bautismo, sino que le dice: y derramaré de mi espíritu sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que haces. Quiere decir que cuando nosotros tenemos una relación con Dios mediante la fe, no solo mediante la razón, sino mediante la fe, cuando tenemos una relación mediante la fe, Cristo está en espíritu en nosotros. Eso es gigante. ¿Y qué hace una persona que tiene el Espíritu Santo sobre él? Perdón. ¿Y qué más? Y gozo, y paz, y paciencia, y benignidad, y bondad, y fe, y mansedumbre, y dominio propio. Y dice la Biblia que contra tales cosas. Así que si quieres vivir la plena libertad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, quiere decir que tenemos que entregarnos a la verdad manifestada, que es Cristo. Y cuando nos entregamos a Él en una relación y tenemos una relación con Él, Él nos libera. Y vuelvo e insisto, nos liberta con el máximo grado de libertad que se conoce como emancipación. Ese es el mayor grado de libertad. Y cuando somos libres con emancipación, es decir, nos emancipamos, ni siquiera la muerte tiene poder sobre nosotros. Quiere decir que nosotros hoy tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo, porque hemos sido libertados por el poder de su nombre, por el poder de su gracia, por el poder de su amor. Ahora yo pregunto esta mañana: ¿cuántos quieren tener una relación con Él? ¿Cuántos quieren tener una relación con Él? ¿Qué tal si te pones en pie esta mañana? Bueno, esta tarde ya. ¿Qué tal si le dices al Señor: Señor, yo quiero tener una relación verdadera contigo? Verdadera. ¿Qué significa la verdad? Realismo, y no mágico, sino una realidad real. Suena redundante, pero es una realidad real. Así que cuando yo tengo un encuentro con Dios, yo puedo acercarme a Él. ¿Tienes problemas? ¿Cuántos tienen problemas? Levanten la mano. No tengo problemas. ¿Tienen peticiones? ¿Tienen peticiones? ¿Necesitamos ser sanos? Necesitamos ser sanos. Y toda esa promesa de la fe, de la relación, es posible cuando yo tengo un encuentro real con el verdadero. Así que no te sientas cargado por el Evangelio, porque el Evangelio no te carga, el Evangelio te libera. Cuando entendemos el Evangelio cambia nuestra realidad y cambia nuestro enfoque. Yo quiero invitar a alguien esta mañana que quiera tener una relación permanente con ese Dios. ¿Hay alguien esta mañana? ¿Sí? Aquí hay personas que han venido. Gloria al Señor. Aquí hay personas que quieren tener una relación con ese Dios. Wow. Y esto no es efecto del predicador. No. No. Yo quiero invitar a los diáconos, por favor, acérquense y ayúdenme a orar por estas personas.
¿Alguien más quiere venir y entregarle su vida al Señor y tener una relación permanente con Él? Yo quiero invitarlos para que por favor cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, yo quiero tener una relación contigo verdadera, real, permanente, limpia. Jesús está esta tarde con nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? El que se acerca a Dios y cree que le hay, Él es galardonador de los que le buscan. Miren, vienen los niños, vienen los jóvenes, vienen los adultos y vienen los ancianos. Eso significa que Dios está con nosotros y que su palabra sigue cumpliendo su efecto para lo que ha sido enviada. Oremos al Señor. Señor Jesús, Dios del cielo, estamos en tu gracia, estamos en tu verdad, estamos en tu poder. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Eres el único, el eterno, el verdadero. Permítenos tener un encuentro real contigo, que podamos vivir para ti, que podamos tenerte a ti y que su gracia permanezca en nuestras vidas. Bendice a estas personas, llénalas de tu poder, llénalas de tu Espíritu Santo, perdónalas y permite que ellas decidan por el bautismo, quienes no hayan sido bautizadas, y quienes ya sean bautizadas, que renueven fuerzas, que tengan una nueva esperanza, un nuevo comienzo, y que el Espíritu Santo gobierne sus corazones, que el Espíritu Santo tome posesión de sus vidas y que la gloria de Dios esté en esta iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. No importa que la ciencia te niegue y el intelecto humano te desprecie. Tú existes no por dichos de la gente, tú existes porque eres omnipotente. Si aquel que cree ser sabio te niega y el fuerte en su poder te menosprecia, bendito el ignorante que te acepta, dichoso el débil que yo te espera. Tú existes, yo te siento, y aunque no te sintiera, y aunque en ti no creyera, se manifiesta los cielos, la tierra, el mar y las estrellas, los astros y aún las piedras.
Amén, gloria a Dios. Aplauda al Señor en esta tarde. Oh, gracias Señor, gracias. Oh, bendito Dios. ¿A cuánto les ha hablado Dios en esta tarde? Amén, gloria a Dios. Decía el hermano y dice la Biblia, Dios nos hizo de libre albedrío. Pero ¿a dónde vamos, hermanos, si no buscamos a Dios? Fuera de Dios, ¿qué encontraremos? Muerte, perdición, vanidad. Oh, hermanos, agarrémonos de Dios. No hay nada más fuera de Él. Gloria a Dios, aleluya. Él es grande y Él es maravilloso. Aleluya. Así que mis amados hermanos, agarrémonos de Dios, acerquémonos más a Dios, mejoremos nuestra relación con Dios y el fin será el cielo, la vida eterna. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer una última oración para despedir este servicio en la gracia y en la voluntad de Dios. Y también oramos. Aquí hay una cantidad de peticiones. El Señor las conoce, no es necesario que las lea. Dios sabe, conoce su petición, así que solo tiene que creer en Él y esperar en su palabra. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Soberano Dios, te damos gracias. Oh, gracias Señor por esta preciosa palabra que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Nos queda claro, Señor, fuera de ti no hay nada. Solo tú eres Dios y a ti te adoramos, a ti te honraremos. Por ti somos, por ti vivimos, en ti nos movemos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande. Cómo no adorarte, cómo no anhelar estar contigo, cómo no anhelar una vida en tu dirección, Señor Jesucristo. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, aleluya. Denle un aplauso en esta hora, hermano. El Señor se lo merece. Él es digno de toda alabanza y toda adoración, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, invitándoles en la noche el servicio. Les esperamos a todos. Que el Señor nos bendiga y nos siga prosperando. Gloria al Señor Jesús.